La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima los saludamos a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, que ya está en conexión. Igual Arequipa ya está en conexión con nosotros a través de Radio San Martín. Todo Arequipa nos escucha, Cusco con Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, la Convención nos está escuchando a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se une Huánuco, que nos escucha a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la radio del arzobispado de Huancayo ya está en comunicación con nosotros, Satipo, Radio Milenio y Aemetagua nos pone en todo el Perú. También los puedes escuchar y ver en tu teléfono a través de Play Store, descargas Radio Santa Rosa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú. Tenemos bastantes noticias del mundo de la política el día de hoy. Vamos a explicar un par de cosas. Bueno, una no la puedo explicar. Hay cosas que son inasibles para un periodista. ¿Por qué Jenny Vilcatoma y Úrsula Letona se están peleando? No lo sé. Ni pregunten porque no lo entiendo. Y las cosas que uno no entiende, espera pues que se expliquen solas en algún momento, ¿no? La señora Vilcatoma ha pedido licencia de su bancada. Sin embargo, pide que la expulsen de la bancada a la cual ella ha pedido licencia. ¿Cómo se hace eso? No sé. ¿Por qué se detesta tanto Úrsula Letona, Jenny Vilcatoma con Letona? No lo sé. Yo quiero presumir, que esto viene de cuando entró al Congreso Jenny Vilcatoma e insistía en que los procuradores tenían que conformar un órgano constitucionalmente autónomo, y Úrsula Letona, que algo de derecho constitucional sabe, le dijo que eso era un disparate, porque efectivamente es un disparate. Son los abogados de el Estado, no pueden ser un organismo constitucionalmente autónomo, no porque ella odiaba al ministro de Justicia con el que tuvo que trabajar, ¿no es cierto? Y lo acusó de delitos que solo estaban en su imaginación, porque hasta el día de hoy no lo denuncia absolutamente de nada. No porque eso sucediera, tenemos que crear, ¿no es cierto?, una procuraduría constitucionalmente autónoma, como si fuera el Ministerio Público o el Poder Judicial. En fin, y bueno, acuérdense ustedes, se puso muy mal, frenética, acusaba a todo el mundo corrupto, etcétera, grababa a sus compañeros acá y la terminaron votando, entre lágrimas. Y luego regresó, pero regresó después de Condorito y toda la vaina, regresó y la hicieron vicepresidenta de la mesa directiva. Una persona que hay que dudar ciertamente de sus habilidades para percibir la realidad. Muy bien. Y pide licencia y ahora quiere que voten a Letona. Letona no ha respondido. Hace bien, yo tampoco respondería. Y la acusa de no haber fiscalizado unos aportes de Promperú, no sé a qué proyecto. O no sé de qué proyecto a Promperú. De un video que sacaron de promoción de la ciudad de Lima y de que entonces, cantaba Carlos Vives. Entonces Úrsula Letona le correspondía perseguir a Carlos Vives. Algo así. En la imaginación. Pero Carlos Vives no es chileno, solo Condorito es chileno. Bueno, en fin, le digo, pues esto ya es como metaperiodístico, escapa a nuestras posibilidades de entendimiento, no va más allá de mí. Ya veremos qué dice, además, ¿qué tiene que ver Carlos Vives, Promperú con Úrsula Letona? No lo sé. Ese manicomio no lo domino otros, pero ese no lo domino. Pero da cuenta efectivamente que el chat de la botica ha sido clausurado, o por lo menos no imitan a Jenny Vilcatoma, eso queda claro, que ese chat no está. Muy bien, vamos a ver qué dice hoy día Úrsula Letona. Va a ser bastante curioso, la verdad. Esto probablemente ocasione no la salida de Úrsula Letona de la bancada, sino presumo y ahora sí la salida permanente de Jenny Vilcatoma de la bancada. Obviamente, pues tú no puedes ir acusando así por todos los medios sin pruebas a alguien de ser poco proba. O sea, es una acusación difamatoria casi, ¿no? O sea, a mí las opiniones de la señora Letona no me gustan, pero acusarla de poco proba es una acusación bien seria. Es un lenguaje que no se puede utilizar
Si no estás absolutamente segura, y nos puede dar un poquito más de pistas que un video, ¿no? Pero en fin. Y en caso deje la bancada del Fujimorismo, ¿sigue en el cargo de vicepresidenta o tiene Hay que unas dejar normas que todo? establecen que no, o sea que vamos a ver qué pasa ahí. Ahí se van a ver en otro problema. Ya, ya lo creo. Pero acuérdate, están todos de licencia. Todos, ¿ah? Pero Allá. en fin. Muy bien. O suspendidos el ejercicio de su bancada. Quiero que se vaya en mi bancada a la que ya no pertenezco porque he suspendido mi participación en mi bancada. Llamen a Condorito Plop. Muy bien. Pero es chileno. Ya, muy bien. Ahora, regresamos a la realidad de la del mundo de la fantasía, regresamos a la realidad. Ayer se había una noticia importante en el Congreso, muy confusa, muy confusa, que ha generado una enorme confusión, sobre financiamiento de partidos políticos. Y ha generado enorme confusión porque la señora Bartra, en una conducta que ya es típica en ella, ha querido aprobar en la Comisión de Constitución un dictamen sin mayor debate, cuando en realidad era un dictamen que merece mucho debate, porque es parte del desarrollo constitucional que vamos a votar el próximo domingo 9. Es decir, a ver, señoras y señoras, el próximo domingo 9 de diciembre, la pregunta 2 nos obliga a aprobar un texto de reforma de la Constitución sobre financiamiento de partidos políticos. ¿Qué decía la Constitución del 93 sobre financiamiento de partidos políticos? Nada. ¿Ok? Nada. ¿Qué decía la ley de organizaciones políticas? Ya modifica muchas cosas. Lo que está haciendo el proyecto es incorporar en la Constitución algunas cosas que estaban en la ley. Hoy día la voz no me ayuda. Comienzo a hablar de estas cosas y De alergia. viene Condorito y se lleva mi voz. Muy bien. Entonces, se ha aprobado un proyecto de ley se ha aprobado un proyecto de dictamen que incorpora que incorpora un tipo penal al Código Penal. ¿Esto es necesario? Sí. Es más, vamos a votar por eso el 9 de diciembre. El 9 de diciembre se incorpora a la Constitución un artículo que dice que ahora el financiamiento ilícito de los partidos políticos va a tener sanciones administrativas, civiles, o sea, reparaciones, y penales. ¿Se necesita un tipo penal? Sí, yo lo vengo diciendo pues hace 3 años, ¿no? O 4 años, o más, qué sé yo. Desde 2014 que hablo del tema. Muy bien, ¿se necesita un tipo penal? Sí. ¿Es bueno que el Congreso quiera aprobar un tipo penal? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Es un mandato de la Constitución que vamos a aprobar el próximo 9? Sí. Perdón, ¿de la forma en la que lo ha redactado Rosa Bartra? No. La redacción es pésima. Es tan mala que se puede terminar confundiendo este tipo penal con lavado de activos, estableciendo una pena más benigna para los lavadores de activos. O sea, está muy mal redactado, es una pésima técnica. Tan mal redactado que Gino Costa y otros congresistas ayer han saltado hasta el techo y han dicho, esto se está redactando para beneficiar a los partidos, básicamente el Partido Nacionalista y el partido de Keiko Fujimori, y a Keiko Fujimori en los procesos que va a tener que enfrentar, bajando la pena máxima de 20 años a 15 y en el mejor de los casos a 8. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Como yo les he enseñado varias veces, para que haya financiamiento, lavado de activos, la persona que recibe un dinero ilícito tiene que saber o presumir de dónde proviene ese dinero ilícito, es decir, de un delito. ¿De cuál delito? El que ustedes quieran. Tráfico de drogas, cohecho, de donde ustedes quieran. Pero la persona que recibe, que lava, tiene que conocer o presumir que ese dinero viene de un delito. No hay que probar el delito, pero hay que saber que se cometió un delito. ¿Ok? Muy bien. Lo que está diciendo esta norma, este dictamen aprobado, es que se va a sancionar a aquellos partidos que tengan financiamiento ilícito, pero no define qué es financiamiento ilícito. Es decir, el financiamiento que proviene de un delito o el financiamiento que proviene del incumplimiento de la ley de partidos políticos. Porque la ley de partidos políticos o ley de organizaciones políticas ahora tiene varias normas que debes cumplir. Por ejemplo, el monto por persona.
Por ejemplo, ya no pueden aportar personas jurídicas, solo personas naturales. Entonces, todos los montos no declarados, los montos de falsos aportantes, los montos que exceden el monto máximo por aportante, los montos que se entregan de personas jurídicas son financiamiento ilícito, pero no proceden de un delito. Son ilícitos en la medida en que no cumplen con la ley de organizaciones políticas. La norma aprobada por Rosa Bartra no dice eso. Dice todo financiamiento ilícito. Entonces pueden provenir de un hecho delictivo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no es lavado, es financiamiento ilícito de partidos políticos. Entonces confunde los tipos penales y puede terminar beneficiando a las personas que supuestamente no debería beneficiar. Bien peligroso lo que ha sucedido ayer. El problema grave es que quieren discutir este texto en el pleno de hoy. Es que son unas bestias, discúlpenme, pero son unas bestias. Estamos votando un referéndum en la próxima semana. No hay ningún problema en que esperen unos días, porque hay tiempo y además no estamos en campaña esta semana, ni la próxima, ni la que viene. Tenemos todo el próximo año para afinar un tipo penal correcto. Lo primero que tiene que decir el tipo es financiamiento ilícito de los partidos políticos. Muy bien. Primer asunto. El que recibe, etcétera, etcétera, etcétera. Financiamiento ilícito de conformidad con lo establecido en la ley de organizaciones políticas. Entonces, al hacer la remisión, te queda claro. Y la segunda, que tampoco hace esta norma, que creo que es fundamental, es establecer quién en la organización política. El tesorero, el candidato, el consejo ejecutivo, quién a sus veces, quién dentro de la organización, ¿no es cierto?, política es el responsable frente a la autoridad penal de los ilícitos que se cometen en el financiamiento de partidos políticos. Porque el candidato dice, yo no sé nada, soy el candidato de la organización dice, nosotros tenemos un tesorero, el tesorero dice, yo solo recibía la plata. Entonces, tienes que definir en la norma penal quién va a ser el responsable. Y créanme que ahí las cosas cambian. Porque nadie se va a inmolar por otros. Y desaparecen los aportantes muertos y todo lo demás. Que hay que decir una cosa, hemos avanzado, ¿no? Por lo menos se reconoce en Fuerza Popular que los fondos provienen de fuente ilícita, porque no fue declarada, en los términos establecidos en la ley de partidos políticos. Antes nos decían, todos los aportantes son verdaderos, todo bancarizado. Ahora ya reconocen que efectivamente incumplieron con la ley. Muy bien, es un avance. Para futuro, eso tiene que ser delito. ¿Lo es hoy? No lo es. Por eso que tenemos que crear el tipo penal, que se viene pidiendo al Congreso hace años, al Congreso anterior y a este Congreso. Y obviamente hay sanciones administrativas que también son graves y que deberían estar en una, digamos, en una comprensión mucho más amplia de la modificación de la ley de partidos políticos, que implica la pérdida de inscripción. Mucho más grave para un partido, incluso que una multa administrativa o perder el financiamiento público, que ya está, es perder la inscripción. Más que meter preso al tesorero por sinvergüenza, es perder la inscripción. Entonces yo creo que eso falta. La inhabilitación, si quieren, de el partido para participar en política por 2, 3, 4 periodos, lo que sea necesario, o de por vida hasta que logre su inscripción nuevamente, o la suspensión, etcétera. Pero eso se tiene que fijar en una ley, no a las patadas, ¿no es cierto? Porque Rosa Bartra amaneció iluminada y dijeron, de esta forma le bajo la condena a Keiko. ¿De verdad? ¿Y por qué además? Porque fíjense ustedes, a ver, si se acusara a Keiko por financiamiento ilegal de partidos políticos, lo primero que van a decir sus abogados, perdón, la ley no se aplica de forma retroactiva. Así que a los actos del 2011 y el 2016, inaplicable esta norma. Y tendrían razón. El fiscal insistiría con lavado, pero le dirían, señor, hay un tipo penal ahora específico. ¿Por qué? Porque es evidente que el Código Penal antes no existía. Bingo. Yo me imagino que por eso lo quieren hacer. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejar acá los temas que no son incomprensibles, inasibles, para hablar de otros bastante más comprensibles. Está con nosotros el excongresista Sergio Tejada. Él tenía algunas obligaciones laborales que le impedían de hablar en público. Mandó una carta larga la semana pasada que hemos glosado. Él fue presidente de la ya famosa megacomisión, la comisión encargada de investigar los actos de corrupción durante el gobierno de Alan García. La megacorrupción avanzó mucho sin tener ninguna colaboración de Odebrecht en ese entonces. Ojo, en esa época Odebrecht era una empresa respetable que hacía negocios en el Perú.
Sin embargo, avanzaron bastante en descubrir cosas que yo debo recordar, colaboramos mucho en esa época. Yo trabajé en ATV con Miguel Seminario, con Daniel Llovera, con otros periodistas jóvenes, entusiastas, y sacamos, por ejemplo, el informe completo de los narcoindultos. Y yo recuerdo mi sorpresa cuando Daniel Llovera vino y me dijo, ¿sabes que Alan García ha indultado 5.000 personas? Le dije, es imposible. No, sí, ha conmutado penas e indultado a 5.000 personas. ¿Perdón? Y sacamos y evidentemente registramos el peruano y ahí estaba. No había discusión. Y 3.000 eran por narcotráfico. Ah, no. Ahí ya entramos con Facundo Chinguel y toda la historia. Completa. Pero completa. Y se armó un laberinto, ustedes se imaginarán, de qué tamaño. Del tamaño suficiente como para que me votaran de ATV, ¿no? Y de Capital. En 15 días me votaron de los dos. Y a mí no me votaron de Capital por faltar al respeto a nadie, ¿eh? Me dijeron que estaban quebrados, que no tenían plata y que me tenía que ir. Esa fue la historia. Ay, qué pena. Pucha, me hubieran avisado, yo feliz de ayudar, ¿no? Y puse un tuit, lamento mucho la situación económica de la radio, que está en la quiebra. Me llamaron, ¿por qué está diciendo eso? Porque no es la aplicación que me ha dado. ¿Ya? Y te juro, lo puse porque me dio pena. Yo años pues trabajando en RPP, me da una pena horrible. Bueno, acto seguido en ATV, a las 2 semanas, también habíamos sacado un informe con la casa de Alan, ¿eh? Con una toma aérea bien bonita, ¿ya? Y también que Keiko vivía en una casa que era de su tía, y Toledo tenía unas casas, la casa de Toledo, eran las casas, las famosas casas, porque todo el mundo dice, ¿de dónde salen estas casas? ¿No? Muy bien. Ah, ese reportaje nos costó. Y sacamos lo de Álvarez en Ancash y muchas cosas que creo que se adelantaron a su tiempo, pero que lamentablemente nos sacaron del aire. Por culpa del señor Tejada salimos del aire. No, mentira. Está aquí con nosotros. Rosamaria, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y hay que ¿Cómo decirlo está? antes de empezar a hablar de Alan García. Hemos empezado hablando de nosotros. Hay que decir que la mega comisión le costó judicialmente mucho al señor Tejada, que efectivamente fue perseguido judicialmente. ¿Cuántas denuncias penales le pusieron los apristas? 3 denuncias penales ¿Ya? y una denuncia constitucional. Ujú. Cada una más ridícula que la otra, francamente, y se archivaban rápidamente. La denuncia constitucional se acaba de archivar el día de ayer. Ayer, Sí. 2 años después. Sí, en el Congreso, y bueno, de repente vendrá pues la quinta, la sexta, ¿no? Pero no me asilo, aquí estoy. Pero todas interpuestas por apristas. Todas por apristas, sí. Claro, entonces miren ustedes, si estamos hablando de persecución a través del sistema de justicia, hemos tenido sentado aquí varias veces a Pedro Cateriano, que lo han perseguido Luciana León en la Comisión de Defensa y los demás también, acusándolo de mentiras una tras otra. Yo he sido víctima durante el gobierno de Alan García de su persecución también. O sea, a mí también me han levantado secreto bancario, tributario, ¿no? A mi marido lo mandaron a la fiscalía 2 años, hasta que finalmente se archivó todo, porque al final todo se archiva. Pero ese es el mecanismo de hacer política del APRA, judicializar la política. Gastar en abogados, tener que defenderte, tener dificultades para conseguir trabajo. Ese es el tratamiento de la casa. Así tratan ellos a los demás. Así Entonces, a mí me sorprende muchísimo que Alan García se declare perseguido político, él, cuando él ha aplicado este método con usted y con tantos otros. Pero felizmente Sí. ya se libró. Usted no se asila. No, imagínate. Me persigue Alan. Bueno, Aquí estamos. Ollantumala Pero- lo dice en su carta también. Se lo dice al Sí. presidente de Uruguay, ¿no? Sí, sí, En el sí. Perú, si hay alguien que persigue, es Alan García y los apristas. Sí. Bueno, y tiene elementos de verdad, ¿no? Incluso desde la campaña electoral, cuando mandaron a interceptar sus comunicaciones, cuando le reabrieron una serie de juicios, justificados o no, pero coincidía, y el papel que está teniendo ahora el Congreso de la República, ¿no? Que cita a medio mundo con cargos de todo tipo que al final todos se archivan, ¿no? ¿Por qué era la denuncia constitucional que le archivaron? Esa la interpuso Aurelio Pastor señalando que no había respetado sus derechos en la investigación de la media comisión y que había vulnerado una cantidad de tipos penales increíbles en Ya, todo el todo, procedimiento de investigación, Todo, ¿no? cohecho, colusión, Sí, pie de bueno, y atleta. Es parece que decir, era tan ridículo todo que tenía, el todo propio tenía el señor. Parlamento lo archivó, ¿no? Claro. No, hay unas cosas increíbles. Mira, una denuncia penal, por ejemplo, decía que no había declarado un automóvil en mi declaración jurada de julio de 2011. Ya. El automóvil lo compré en agosto de 2011.
Además, un Ya. carro bastante modesto. De segundita. Sí, entonces, nuevo, pero un No, Yari pero pequeño. un Yaris. Y te un imaginarás humilde que cuando Yaris. revisaban la denuncia, decían, bueno, pero si usted mismo me está juntando aquí El la ficha de claro, SUNAR de de SUNAR. agosto y la declaración es de julio, pues no hay nada que investigar, ¿no? Y Ese, todo ese es se el momento en el cual en la desestimaba. fiscalía te miran y te dicen, señor, ¿por qué está usted aquí? No sé, señor fiscal, no tengo la más remota idea. Usted sabrá por qué estoy aquí. Sí, Así es. así es, y incomoda, ¿no? Por supuesto, fastidia, no, uno además, pierde tiempo. además desde el punto de vista personal, yo me acuerdo de una campaña asquerosa del APRA metiendo un asunto familiar y así y ventilándolo en Sí. público. Terrible, y que al final más daño le hizo a otras personas que a mí, probablemente. Así es, o sea, daña a terceros, a menores de edad, fue una cosa asquerosa. Sí, terrible. Entonces, cuando usted vio que el señor García salía con una carta, primero una que dijo que no era, que era apócrifa, pero otra que sí era, presentada por su abogado, a la opinión pública, diciendo que su comisión lo absolvió de todo. Bueno, yo me indigné terriblemente, no te imaginas la cólera que yo sentí en ese momento. Él estaba mintiendo descaradamente, así como han mentido todos estos años diciendo que la media comisión gastó 12 millones, 15 millones, después que Que los no se le Humala los encontró perseguía, nada, que los que los Humala Humala estuvieron detrás. ¿no? Es más, Ollantumala nos contó acá que Alan García mandó un emisario. Entonces, no sé si ustedes saben esto, pero nos lo contó acá. Mandó un emisario a decirle que quería dos cosas para dejar de fastidiar. La primera, que su mujer en público dijera que no iba a ser candidata. Y la segunda, que le cerrara la mega comisión. Imagínate. Y le dijo que no a las dos cosas. Le hubiera dicho que sí a la primera, ¿no? Sí. Por lo menos, pero le dijo que no a las dos cosas. Y dijo, yo no puedo cerrar la mega Claro, comisión. claro. Bueno, ahí tiene los resultados. No, imagínate, yo nunca he tenido una reunión en privado con Ollantumala donde me diga, persíguelo, haz esto, haz el otro. Teníamos Fusílalo. reuniones de bancada, viendo temas del país, la legislación que impulsaba el gobierno, las políticas del gobierno. Además, usted finalmente terminó renunciando. O sea, Sí, y yo estuve además bastante solo en esa investigación. Muchos miembros del partido ni siquiera apoyaban, ¿no? En el Parlamento. Y terminé renunciando en el año 2015. Entonces, el primer argumento de García de que fue un perseguido por el anterior gobierno en una comisión del Congreso es falso, totalmente. Pero además es bien curioso que diga, esta comisión persecutoria me absolvió. Claro. O sea, qué graciosa comisión persecutoria que absuelve. es que él era tan, pero tan bueno, estaba tan, pero tan limpio, que ni la más maldita de las comisiones creadas para perseguirlo le pudo encontrar un ápice. Imagínate. De nada. Bueno, por supuesto, lo que no dice De nada, señor, de nada. Me sale bien, ¿no? sí, lo que no dice es que mediante una acción de amparo anuló todo. Todas sus declaraciones y Esa es todas una- las responsabilidades que se derivaban de sus declaraciones fueron anuladas. Ahora, nota a pie de página, como dicen. Usted sabe que el juez que anuló todas esas declaraciones amparando al señor García es un juez que ha sido suspendido Así es. por su vinculación con Inostroza y Acaba los de ser cuellos- sancionado. y los Sí. cuellos blancos. Sí, en un audio Walter Ríos decía, este muchacho es muy colaborador, ¿no? Negociaban varias cosas. Una maravilla. Entonces, bueno, él es el Solo juez que Perú. constitucional Claro, que le da el ese es- amparo. Ese es el juez constitucional que le da el amparo, que supuestamente era honorable, muy reputado, qué sé yo. Sí, efectivamente, Pero- Waltercito dice que es un gran muchacho. Pero además fue un proceso larguísimo que duró varios años. Así es. Y llegó a una instancia superior en donde el voto dirimente lo tuvo una persona muy cercana a García Pérez, ¿no? Y ¿Quién no fue? lo digo yo, lo dice la prensa, Soler Rodríguez, el juez que había sido militante aprista en la década de los 70, había sido nombrado en la época de García en su primer gobierno, Otra vez había el mismo. estudiado junto con Luis Nava en la Universidad de San Martín y su padrino había sido ¿quién? Alan García. Claro. Su padrino de promoción. Sobre todo los nombramientos, ¿no? Acuérdense ustedes, les expliqué un día que del 85 al 90, Alan García, presidente del Perú, por la Constitución del 79, nombró a todos los jueces y fiscales. Y el Ministerio Público era una institución muy nueva. Entonces, muchísimos de los nombramientos ya ahora están en la parte más arriba, justamente Sí. en la parte más alta de la Corte Suprema, son tributarios de ese gobierno. Muchos. Y muchos que fueron sacados en el 92, que regresan en el 2001, siguen siendo tributarios de esos nombramientos. Entonces, Alan García controló y controla hasta arriba, pero ahorita no controla abajo. Ese es su problema. Ya no controla Sí, a los más exactamente. jóvenes. Exactamente, yo creo que ha perdido bastante control porque veíamos unas cosas asombrosas. Sí. Por ejemplo, que se haga un peritaje de sus cuentas en el Ministerio Público y que el perito tuviera carnet aprista. Sí, sí lo vimos. Y lo cuando vimos le todos. reclamamos a Peláez Verdales dijo, no, pero esto es aleatorio. Entonces yo decía, pero de tantos hay que de manera aleatoria siempre cae en un aprista increíble, ¿no?
Con Bueno, carné, ese era carnet. Habían dos. sí. Uno era carnetizado. Tan carnetizado será que Daniel Llovera, en un reportaje la semana pasada, no este domingo, sino el anterior, señala que a este mismo perito lo presenta Luis Nava como perito de parte de él sobre su patrimonio, en otro caso. Imagínate. O sea, ese fue el perito que el señor Peláez nombró para investigar las cuentas personales de Alan García. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado? Bueno, todo archivado. Después Pablo Sánchez reabre la investigación porque dice que no fue debidamente diligente, pero termina archivándolo porque había una anulación en el Congreso por la acción de amparo. Así Entonces todo está vinculado. Que dice el señor García que el señor Sánchez también lo exoneró. Bueno, mira, todas las mentiras. Que la mega comisión lo exoneró, que Peláez Bardales lo exoneró, que Pablo Sánchez lo exoneró. No es cierto. No es cierto. No, además dice que en el año 91 también lo exoneraron. Tampoco Tampoco es es cierto. Tampoco es cierto. Lean el libro comercial. Pedro Cateriano está en Uruguay, invitado hoy a presentar su libro El caso García. Así es. En Uruguay, Planeta ha lanzado una edición de emergencia en Uruguay. Es un exitazo. Miren, acá ha vendido cualquier cantidad. Imagínense lo que va a vender en Uruguay en una semana. Cuando todos los uruguayos quieran enterarse a quién es el ilustre huésped que tienen en su embajada. Y eso es lo que García hizo hasta el 94. ¿Ah? El libro termina en el año 94. Y es entretenidísimo. Muy bien. Deberíamos escribir un libro, ¿no? Sí. García y los sapricios en las redes difunden un pedacito de un video de una sustentación en el Congreso donde yo digo que en sus cuentas personales no se encuentra desbalance En las patrimonial. personales mientras Sí. era presidente. Es decir, Mientras era presidente. en lo que le pagó el Estado peruano como presidente de la República, sí le alcanzaba para sus gastos personales. Lo cual no era nada difícil, Ah, por porque supuesto, el señor era vivía muy en Palacio de previsible. Gobierno, ahí lo habían votado de su casa, disculpen, vivía en Palacio de Gobierno, comía en Palacio de Gobierno, dormía en Palacio de Gobierno, lo curaba el médico de Palacio de Gobierno, todos sus hijos eran mayores de edad, menos el menor, que vivía con su madre. Entonces, ¿en qué iba a gastar el señor García? Sus gastos Claro. personales obviamente estaban cubiertos. Pero es un video totalmente editado, cortito, Claro. porque, mira, ¿qué digo ahí? Hemos determinado que no se encuentra al momento, a este nivel de la investigación, desbalance patrimonial. Sin embargo, señalo, hay algunos elementos que han llamado la atención. Y señalo una serie de elementos. Que eso está como- editado, eso no sale. Eso no lo ponen. Eso Como no. por ejemplo algunas cuentas que no se habían declarado, algunas propiedades y sobre todo indicios de desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito de personas muy cercanas a él. Entonces yo planteo que esto tenía que verse dentro de un entorno y todavía concluyo diciendo que no se está individualizando responsabilidad penal en ningún caso, porque fue muy difícil concluir todas las investigaciones y estamos remitiendo al Ministerio Público para que profundice. Entonces tampoco es que se haya dicho que no existió el tipo penal. Claro. Además hay que decir varias cosas. La mega comisión tenía varios informes, ¿no es Así cierto? es. Uno sobre obras públicas, colegios emblemáticos. por 9 ejemplo. informes 9 fueron informes. finalmente. Uno era sobre enriquecimiento Así ilícito es. de altos funcionarios, donde la información proporcionada fue insuficiente para llegar a conclusiones. Y llegó tarde, porque el levantamiento del secreto bancario demora. Es información que llega además de manera muy abundante y el equipo que teníamos no se daba abasto para ver los cerca de 40 personas que estábamos analizando. Entonces Claro. fue un informe que tuvo que sustentarse de manera parcial, ¿no? ¿Los documentos del levantamiento del secreto bancario de esa época están todavía en el Congreso, en el archivo del Congreso? Tienen que estar en el Congreso, sí. Interesante, ¿eh? Sí. Vamos a hacer unas excavaciones arqueológicas en el Congreso. Vamos a la pausa, regresamos con Sergio Tejada. Nadie se mueva, que hay bastante que comentar. Bueno, va a Regresamos. contar muchas cosas. Sí, vamos informe por informe. Ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, la gente está preocupada y te pregunta, ¿hay las posibilidades que el señor García se fugue o cambie de paradero el día del referéndum mientras todos estamos Antes, votando? durante, después, ahorita, mañana, cualquier hora, todo el mundo puede abrir la puerta de una embajada y salir corriendo. El tema ahí es que, fíjense, la logística que tendría que tener García es grande. ¿Por qué? Porque vivir en la clandestinidad es muy caro. Un día estábamos conversando con el doctor Nakazaki. Tienes que tener una red de contactos que te permita vivir. Si él quiere ir a España, por ejemplo,
España lo puede meter preso igual que Nostroza, porque el Perú lo puede solicitar por ser una persona que está con una medida judicial en el Perú y que necesita ser investigado en el Perú. Y pueden solicitarse su extradición, con lo cual se va a la cárcel Soto el Real, que es la cárcel chic de Madrid, donde se va a encontrar con seguramente gente muy conocida, pero no la va a pasar muy bien. Entonces es complicado. Y además hay que tener en cuenta que la otra posibilidad es que llegue a un país y en ese país, ¿no es cierto?, le den un trato de asilado. Pero miren lo que le pasó a Fujimori cuando se fue a Chile. Le fue Sí, pésimo. Pésimo. Lo metieron a la penitenciaria para adentro. ¿Ya? claro, Entonces claro. tienes que estar premunido de una conversación previa, de un acuerdo previo, que yo creo que a estas alturas Alan García no tiene con nadie. No, y había una crónica, ¿no?, que ha escrito Fernando Vivas donde señala que habría tocado las puertas también de la embajada colombiana, chilena y mexicana. Claro, Y no le abrieron las puertas. claro, porque miren, para meterse uno a una embajada, primero el embajador consulta con su país y le dicen sí, que entre. Y después vemos qué hacemos. En primera Ujú. instancia sí. Y eso es lo que Uruguay ha dicho. A primera instancia sí, pero después vemos. Sí, como ¿Ok? parte de una tradición, me imagino, pero Exactamente no lo que he dicho. Nosotros no le cerramos necesariamente la puerta a nadie. Muy bien. van a darle Muy bien. asilo. Vamos a ver si le dan o no. Yo creo difícil. Yo también lo veo cada vez más difícil. Ahora, me están haciendo una pregunta sobre Mark Vito, sobre si puede pedir asilo. No, Mark Vito es norteamericano, es peruano y es norteamericano, no ha perdido su nacionalidad. Lo único que tiene que hacer es ir a la embajada de los Estados Unidos y pedirle al embajador que lo ayude a salir del Perú, cosa que el embajador de los Estados Unidos no puede hacer. Por una razón muy sencilla, y les cuento, no existe el asilo diplomático en Estados Unidos. El asilo diplomático es una institución latinoamericana. No existe asilo diplomático en Europa tampoco. Yo no me puedo imaginar. Esa era una tontería. Esa es una historia, otra historia, pero es divertida. Cuando Ollanta Humala y Nadine Heredia iban a ir a... Estaban A yendo Francia, al ¿no? juzgado, estaban yendo al juzgado, el actual embajador, el actual canciller del Perú, llama por teléfono al embajador de Francia a advertirle que por inteligencia Sí, saben que recuerdo. Ollanta Humala y Nadine Heredia se van a meter a la embajada a Francia a pedir asilo. Y el embajador de Francia, que es un hombre muy educado, le recordó al señor Popolicio que Francia no era parte del Tratado de Asilo Diplomático, que papelón latinoamericano, porque era Europa, no tenía un tratado de asilo diplomático. ¿Ya? Entonces, papelonazo, obviamente Ollanta Humala jamás se presentaron. Fueron presos el día 13 de julio, porque Popolicio insistía que el 14 de julio los iban a se iban a introducir en la embajada como invitados de la recepción y no iban a querer salir. Estaban presos desde el 13 a medianoche. Esta llamada fue el 13 en la tarde. Al día siguiente, mira cómo ha sido el papelón, le dio tanta cólera al canciller que lo cuadrara el embajador de Francia, que fue y le avisó al entonces canciller Luna. Y Luna dio la orden de que todo el cuerpo diplomático peruano estaba impedido de asistir a la recepción en la Embajada de Francia, dejando solo al presidente de la República con su familia, sin canciller, sin cuerpo diplomático y a los congresistas y ministros que asistieron, para que vean el nivel de necedad que puede haber con estas historias del asilo. Pero esa es una historia deliciosa, yo lo he contado en mi blog con el incidente francés, que es muy divertido, la verdad. Y además todo esto venía de la imaginación de Luna y Popolicio, ¿por qué? Porque Francia le había vendido un satélite en el Perú durante la época de Humala. O sea, hay que ser un necio, la verdad. Pero en fin, Europa, Estados Unidos no tiene asilo diplomático, tiene asilo político. Yo llego a Estados Unidos y digo, señores, en mi país me persiguen, acá les presento mis pruebas. Me quieren matar, me quieren meter preso sin pruebas, han matado a mi familia. Y efectivamente, Estados Unidos tiene una cantidad impresionante de asilados políticos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, incluso del Perú durante la época del terrorismo. Han habido bastantes. Es una figura que hay, pero cuando tú tienes que llegar al país, los cubanos llegan nadando, llegan y dicen, asilado, asilado. Es más, hay una ley que se llama la ley de los pies mojados. O sea, tienes que pisar el territorio norteamericano fuera del agua, sin que nadie te ayude, para que te puedas solicitar el asilo. Distinto, ojo, es el refugio. El refugio, tenemos un alto comisionado para los refugiados, se otorga a aquellas personas que están huyendo de una calamidad, un desastre natural, una guerra civil, una hambruna, y cruzan la frontera de un país a otro pidiendo que se les dé un estatus de refugiado, que siempre va a ser, en teoría, temporal. Lamentablemente, en muchos países, receptores no tienen la capacidad para dar refugio.
piden ayuda a la ACNUR, piden ayuda a la Cruz Roja, pero se supone que son situaciones temporales. Imagínense ustedes que hubiera un terremoto pues espantoso, ¿no es cierto?, en Tacna y la gente huyera hacia Arica, ¿no es cierto?, para poder, o la gente de Arica viene un tsunami y huye hacia Tacna para poder salvarse. Entonces, esa es la calidad de refugiado que da un país a otro, ¿no? Pero son figuras internacionales diferentes, con tratamientos diferentes, etc. El asilo diplomático es, me meto a una embajada, el embajador me saca con un salvoconducto a otro país, es una figura latinoamericana muy útil en el siglo XIX, pero se consolida en el siglo XX con el Tratado de 1954. ¿Para qué? Para salvarle la vida a los políticos. Es decir, el dictador de turno no quería matar a su enemigo. Lo tenía que fusilar, pero no quería fusilarlo. Entonces, ¿qué se hace, pues? ¿Ya? Entonces, te salías de él, lo sacabas de la escena. Finalmente es lo que Fujimori hizo con Alan García. No lo quiero fusilar, no lo quiero meter preso, que se vaya. Que se vaya. ¿No? Y esa era la costumbre, no solamente nuestra, toda América Latina vivía así. Entonces, el adversario político, que se vaya. Entonces, algunos eran deportados y ahí pedían asilo político y otros se metían en embajadas y pedían asilo diplomático. Esa es la forma en la que funciona. ¿Ok? Muy bien. Alan García es un asilado diplomático. Puede abrir la puerta e irse a la hora que le dé la gana. Y se puede regresar a su casa a dormir. En cualquier minuto, ¿ah? Sí, no hay ningún pedido de detención, ni Nada. mucho menos. Si no hay prisión preventiva. ¿Qué? Sí. Si dice, embajador, un ratito, voy a mi casa que me he olvidado mi cepillo de dientes y extraño mi camita, duermo allá y regreso. Puede hacerlo, sí. No pasa nada. De verdad. O sea, no me vienen así. De verdad. No, ¿tiene orden de prisión preventiva? No. Mientras no salga de las fronteras del Perú, puede ir a donde le dé la gana. Y ojo que hay varios con impedimento de salida del país. Pero Pablo Kuczynski, por ejemplo... Susana Villarán, pero Susana Pablo Villarán, Kuczynski, Mark Vito. no se O sea, refugian en ningún... Perdón, no se asilan en ningún lado. ningún No buscan lado. asilo. Impedimento de salida. Me muero. Me levantan el secreto bancario. Me muero. No, pues, ¿qué es esto? Bueno, regresemos a la mega comisión. Eran 9 informes. Usted ha Así es. señalado que presentó varias acusaciones constitucionales. Sí. ¿Contra quiénes? Empecemos por ahí. Presentamos en la mayoría de casos, pero en el caso específico de García Pérez, presentamos en el informe de colegios emblemáticos, en el informe de Agua para Todos, en el informe de interferencia, en el caso Business Track y en el caso narcoindultos. Gracias. ¿Qué decíamos en estos informes? Que se había vulnerado la Constitución de distintas maneras, en algunos casos mediante decretos de urgencia que facilitaron presuntos actos de corrupción, y en algunos casos, como narcoindultos, por ejemplo, se habían vulnerado determinados artículos de la Constitución, como respetar la separación de poderes, porque estaba cuestionando 1/3 de las sentencias que había emitido el Poder Judicial, y además se estaba vulnerando el artículo que indica que el Estado lucha contra el narcotráfico. Así es. Entonces fueron diferentes procedimientos, en algunos casos hubo denuncia penal que se envió al Ministerio Público. Que se archivaron todas. Mira, hay investigaciones todavía en curso hasta el día de hoy. Hace poco me han citado a la Fiscalía para hablar de la planta de tratamiento de Huachipa, por ejemplo. Pero la mayoría fueron archivados y, cosa curiosa, algunos archivados antes de que presentáramos los informes. El caso Colegios Emblemáticos se investigó en la Fiscalía, se archivó y nosotros ni siquiera habíamos presentado el informe. Rapidito. Rapidito. ¿Para qué? Yo creo, para decir non nibis in idem, como dicen los abogados, no se puede investigar 2 veces. Esto ya cerró. Lo que García hizo durante ese periodo, aquí hay que recordar una cosa que es bien importante. García, durante el periodo de la megacomisión, tenía el beneficio de antejuicio, que alcanza a 5 años después de haber dejado la presidencia. Entonces, él lo que necesitaba era que Peláez le constituyera cosas decididas. Así es. La cosa decidida no es la cosa juzgada, pero efectivamente, sin hechos nuevos no se te puede volver a investigar, porque en efecto, una persona no puede ser perseguida perpetuamente, salvo que seas enemigo de los apristas, con lo cual sí te persiguen perpetuamente, pero en general nadie puede ser perseguido perpetuamente. Entonces, en efecto, si ya te dijeron no hay delito, salvo que aparezcan nuevos hechos. Claro. Esa era el interés de García en que Peláez le examine sus cuentas Por y le dé un supuesto. certificado de buena conducta. Porque él para además decir, va a entregar sus cuentas. Dice, Exactamente. yo le estoy entregando al fiscal para que me investigue así todo es, lo como de mi mis perito conferencias. aprista, Eso ¿no? es bien, Entonces bien sí, curioso, pues, ¿no? entonces ese es el problema. Bueno, entonces sí hubieron un conjunto de acusaciones constitucionales. Sí, por Víctor Andrés supuesto. García Belaúnde nunca las quiso tramitar, era el presidente de la comisión. A ver, el anterior presidente fue Luna, si no Ya. me equivoco, José Luna. No los tramitó. No las tramitó. Había una gran cantidad de denuncias en cola seguramente, pero no le pareció prioritario.
Cuando entró Víctor Andrés Belaúnde, yo le insistí en que viera mis casos, tampoco se vio. Y yo tenía una discrepancia con él a través de las redes, porque efectivamente algunas denuncias fueron declaradas improcedentes y la que debía ser declarada procedente, esperaba yo, era el del caso narcoindultos, pero se dejó hasta el final. Víctor Andrés me dijo que le había entregado un CD en blanco y por tanto no podía tramitar. A mí me pareció rarísimo porque uno evidentemente revisa los documentos que entrega. Eso que te un CD en Pero blanco. en fin. Bueno, o sea que si le echan la culpa al muerto, ¿por qué no le vas a echar la culpa al CD en blanco? O Bueno, sea, pero yo le por dije, Dios. ok, de acuerdo. ¿Te lo mando de nuevo? Te lo mando de nuevo. Y lo mandé de nuevo y ya quedaban solamente 2 sesiones para que culmine todo el periodo parlamentario. Claro, para que termine el Congreso del 2016. En una no se vio y en la siguiente se votó y se decidió que ya no había tiempo, que García además en unos días iba a dejar de tener el derecho ante juicio y que ya no correspondía. Él ahí me indicó que él había votado a favor de que se investigue y que los demás habían votado en Ya contra. sabía que era la última hora, pues la hora Digamos, undécima. Dejo dicha también su posición, pero lo concreto es que no se vieron las denuncias constitucionales. Y no fueron pocas, fueron varias. Fueron varias. Fueron 4 denuncias constitucionales. que Solo involucraban contra García. a García, sí. ¿Y qué otros funcionarios más? Hubo varias más que tenían que ver con, si no me equivoco, José Antonio Chang, Aurelio Pastor, Hernán Garrioleca, Luis Nava, ¿no? Habían varios funcionarios exministros que tenían derecho ante juicio que también tenían denuncias constitucionales. Al final, el único que fue a la cárcel fue Facundo Chinguel, Chinguel. el único. Y además junto con 14 personas que eran parte de una red, pero en una segunda instancia decidieron que no existió red, Y los absolvieron a que todos. a todos y solamente se quedó Facundo Chinguel. Exactamente. Él solito había tramitado ¿Cómo todo. podía funcionar los narcoindultos? Con una sola persona involucrada en un par de delitos, ¿no? Porque eso es lo que dice al final la segunda instancia. Perdón, Petroao Dios exoneraron a todos. Todos. O sea, Clipper, Rómulo León decidieron que no había delito. Que no había delito. O que había prescrito, entonces chao. Ujú. A su casa. Bueno, ha habido un problema claro con la justicia en la década de García y en algunos años posteriores. Claro, 5 años después seguían igual. Sí. Hasta el 2016 ha seguido. O sea, yo lo que considero, y hemos discutido esto antes, es que mientras Alan García ha podido controlar a sus jueces, no tenía ningún problema en asistir a todo y a sus fiscales. El día en que ya no pudo controlar a sus jueces y a sus fiscales, se asiló. Claro, claro. Mira, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que ellos señalaban que era un tribunal independiente, ¿no? Ahora todos se pronuncian a favor de García, hasta con la estrella del APRA, y ponen el APRA nunca muere, los de su época, ¿no? Los sí, que el APRA nombró. sí, no estamos hablando del señor Mesía, Claro. del señor Álvarez. Exactamente. O sea, todos que eran miembros del tribunal, que decían que eran absolutamente Imparciales, independientes, ex miembros del Tribunal Constitucional, magistrados, hoy día son activos, pero activos defensores de la situación de García como perseguido político. Sí, entonces cuando él argumenta en su solicitud de asilo que el gobierno es autoritario y una persecución política está manipulando la justicia, perdón. ¿Quién manipulaba la justicia? ¿Quién copó el Tribunal Constitucional? ¿Quién tenía asegurado todo para que no lo toquen? Así es. Vamos a regresar para hablar de algunos problemas que tuvo la comisión, porque ustedes dirán, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo hicieron en esa época? Bueno, vamos a regresar no solamente de estos problemas políticos, sino también regresar al contexto en que se desarrolla esta investigación, porque ustedes olvidan que lo que sabemos de Odebrecht lo hemos sabido en diciembre del 2016. Antes no lo supimos, porque Odebrecht no confiesa el caso de Perú hasta diciembre del 2016, enero del 2016. Vamos a la 17, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. No, estamos acá conversando sobre el libro El caso García, El caso García interesantísimo. de Pedro Cateriano, que yo le comentaba que uno de los descubrimientos que uno hace cuando relee un libro después de muchos años, ya lo ve con otros ojos, ¿no? Y a mí me tocó prologarlo, presentarlo en un par de ocasiones, y hay una notita a pie de página, escrita en el año 94, cuestionando a Odebrecht, el mismo Pedro Cateriano, muy sorprendido por la urgencia del APRA en el año 90, cuando habían dejado el poder, para que el nuevo Congreso, como primer acto, apruebe un crédito suplementario para pagarle a Odebrecht. Dice, empresa severamente cuestionada en el Brasil por sus relaciones con Collor de Mello. Eso está en el libro del 94. Y hay un par de cosas de esa época, ¿no? Chavimochic, por ejemplo. Ha circulado un cheque
a una persona cercana que se dice que es familiar de García, de apellido Ronceros, ¿no? Claro. Y también fue condecorado Odebrecht, pero el papá, Varias ¿no? veces. En la época el de Perú, García. varias Sí, sí, veces. sí. No, eso no había un problema con ellos. Siempre hemos Sí. business as usual, como dicen. Ningún problema. Claro, en los 90 el país estaba quebrado y no había mucho que se podía hacer, pero regresan con toda fuerza después de Fujimori. O sea, en el Claro. gobierno de Fujimori también Odebrecht tiene obras. Sí, sí, ¿ya? sí. A ver, Odebrecht llega al Perú con Morales Bermúdez. Entonces que la primera obra que hacen fuera del Brasil la hacen en Majes, en el Perú, no sabía. en 1979. Su primera obra internacional es el Perú. Por eso nos tenían tanto cariño y especial aprecio. ¿No? Es la primera que hace el papá, el abuelo en realidad. Claro, el abuelo. El abuelo, Norberto Odebrecht. Y, el y en abuelo. un correo señalan que la amistad con García venía de varias generaciones. Exactamente, porque cuando ellos entran al Perú el 79, García era constituyente. Claro. O sea, ya, digamos, había una larga tradición de conocer. Y el 85, por supuesto, que conoció al abuelo. Sí, sí, sí. Interesante. Sí. Bueno, la pregunta que muchos se hacen, ¿ustedes por qué no descubrieron eso? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El caso Lavajato estalla en el Brasil después. Y las declaraciones sobre el Perú también se conocen mucho después, O sea, incluso el caso después de que Lavallato concluye el Parlamento. estalla en realidad en el 2015. Sí. O sea, cuando lo llevan a todos presos, el 2015. Y ellos se demoran un año en hablar y llegar ya cuando se dieron cuenta que la cárcel era verdadera, y además a Marcelo Odebrecht le pusieron una condena de 19 años, más un Sí. pago millonario. Dijo, ya, ok, yo atraco, me sacan a prisión, arresto domiciliario, y hasta por salir de su arresto domiciliario, me dejan seguir operando para poder pagarles, y a cambio yo les cuento todo. Así es. Les contó todo. La mega comisión termina en enero de 2014. Siempre dicen que estuvo los 5 años trabajando. No, fueron 25 meses, termina en enero de No 2014. los dejaron investigar más, y ahí viene la comisión Pari. Y ahí después. viene la comisión Pari cuando ya está ahí el escándalo en Brasil. Como se Exactamente. conoce el tema en Brasil, Así se es. dice, aquí tiene que haber una comisión Lavajato. Sí, eso ya fue el Entonces, nosotros 2015. no podíamos saber, pero sí mencionamos a Odebrecht en varios informes, curiosamente. Ajá. A ver. En el informe de casos complementarios hay una relación muy detallada de cómo se elabora el Patronato del Cristo del Pacífico, que nos llama la atención porque el principal aportante, si no me equivoco, cerca de $800,000 para el Cristo, lo pone Odebrecht. Y hay un aporte de $25,000 que lo pone García, que él en su momento dijo que había aportado con Sus 100,000 ahorros. soles de sus ahorros. De Sí. sus ahorros, sí. Hemos visto efectivamente que hay un Devoto, retiro devoto, de $25,000, sí. Sí, devoto él. Pero en un concepto amplio de corrupción, que es el aprovechamiento del poder No se rían de las político devociones acá. para obtener un beneficio privado. Digamos que si García quería ser recordado por este Cristo, estaba obteniendo un beneficio privado, estaba obteniendo un rédito a partir de una relación con una empresa que se había visto favorecida en su gobierno. Así es. Eso está en el informe de casos complementarios. En el informe de enriquecimiento ilícito está detallado y desarrollado las vinculaciones de el estudio Nava y Huesa, vinculada a Luis Nava, y de la empresa Transportes Don Reina, vinculada a Luis Nava, con Odebrecht. Ahí están los pagos, los contratos, incluso alguna información periodística muy interesante que salió sobre unos camiones que Odebrecht vendía al banco. Transporte Don Reina. Don Reina. Investigación de Daniel Llovera. Daniel Llovera, digamos, en verdad en esa época en ATV y después en El Comercio y después ahora en Canal 4, ha hecho una larga serie de informes sobre Transportes Don Reina. que es En esa muy oportunidad, interesante, ¿ah? Daniel Llovera e IDL Reporteros Ya, sacaron información muy buena al respecto, como Odebrecht vende unos camiones al Banco Continental y el Para- Banco Continental se los vende a Transportes Don Reina y Que es Transportes de los Don hijos de Reina Nava. le brinda servicios a Odebrecht. Exactamente. Yo Entonces- te vendo mi camión para que tú me des servicio a mí. Así es. Y tú eres el hijo del secretario general del Palacio de Gobierno. Y Ya. Nava decía que él no sabía para nada, García decía que él no sabía para nada, Ninguno pero sabía nada. están las reuniones, 16 reuniones con los miembros de Odebrecht, reuniones también muy frecuentes de Luis Nava con miembros de su ex estudio. Ahora, hay también cosas interesantes. Por ejemplo, hijos de varios políticos apristas, todos trabajaron en Odebrecht. Todos. El hijo de Luis Alba Castro, Sí. el hijo de Javier Velázquez Quesquén, un hijo de, a ver, esos dos por lo menos, Cornejo me parece, Sí, también, 3. O sea, digamos, hay muchos sitios en el Perú para la ingeniería, ¿no? Porque todos tienen que trabajar en Odebrecht. No me Claro. queda muy clara la historia. no, pero los elementos son abundantes, ¿no? Son abundantes. Y por lo menos para empezar una investigación Sí, sí, seria. sí, claro ¿no que es cierto? Por lo menos. todas las reuniones, los viajes,
Ahora se sabe que la conferencia es otro detalle que quería señalar. Así ustedes hicieron un Eh, recuento de las conferencias. Sí, García lo trae a colación. Así es. Cuando él tenía que responder ante la mega comisión por sus gastos, Claro. él dice, mis gastos están cubiertos porque yo he ganado más de $1 millón en conferencias, he dictado más de 30 conferencias, soy muy bien pagado. Y menciona una de las conferencias es la del FIESP, Así es. Federación de Industriales de Sao Paulo. En ese momento nosotros no podíamos saber que detrás del pago estaba Odebrecht. Él dice que se acaba de enterar también. ¿Ah? Bueno, Él lo dice, recién me entero. bien No curioso, tenía ¿no? ni idea. Porque quien se comunica con Espinola para el pago Es Grillo. es Grillo, que es de Odebrecht, y que veía la caja 2 y que veía el Además pago se comunica de con coimas. él en julio y le dice, acá te tengo $15,000. Así es, aquí tengo justamente Acá te tengo las $15,000, fechas. ¿ya? Para que nos hagas el favorcito de hacer un depósito. Y Espinola, que es un hombre que sabe derecho, le dice, oye, pero para ahorrarte el tributo, mejor lo hacemos de un offshore. Y Grillo le contesta, si se pudiera hacer eso, ¿tú crees que el representante en el Perú no lo hubiera hecho ya? O sea, como diciendo, seas pavo, Claro, no claro. tenemos que ocultarlo. Mira, 15 de junio 2012, los correos en donde Espinola se entera que había que pagarle a García. Así es. 9 de julio, recién se efectuó el pago por la Así conferencia, es. los Y, $100,000, y la al menos, conferencia es de mayo al y los menos contratos los firman en formalmente. abril. Exactamente. El señor Espinola tiene una máquina del tiempo. Le dice, oye, Así ¿sabes es. que en junio le dicen, contrata en abril? Un momentito, me voy a abril y ya regreso. Entonces mira cómo va ¿Cómo, cambiando. cómo va a ser eso? Pues Sí, posible. Mira cómo va cambiando la versión, ¿no? En un primer momento él dijo que nunca había tratado con Odebrecht, que había coordinado con Espinola. Que Así es. Espinola es una persona Un que, headhunter internacional sí, de que conferencias. organizaba eventos, conferencias y que él contacta con García. Bueno, eso claramente no es Falso. cierto. Después, ahora lo que están diciendo es que no hay ningún problema en hacer un contrato, digamos, con fecha anterior, regularizar. Bueno, Sí. es probable que se pueda regularizar un contrato que ya se había acordado, pero claramente no se acordó con Espinola. No, claramente. ¡Ay, caramba! Además que Espinola le pone peros. Le dicen, oye, si no te gusta, buscamos a otro. ¿Eh? Es lo que Sí. dice Grillo. Mira, te estamos dando una oportunidad Claro, le dan de ganarte tus $15,000 por firmar 2 papeles. ¿Ah? Si quieres, bien. Si no, también. ¡Ay, no, hermanito! Vente para acá con los $15,000. No hay ningún problema. Además, mira, en el correo dicen textualmente, ahora García está cobrando y nosotros no podemos pagarle. Entonces le Claro. deben haber dicho a García, mira, está bien, te vamos a pagar, pero nosotros no podemos. No podemos figurar en lo que No están podemos diciendo. figurar. Quien te va a Exactamente. pagar es Espinola. Ahora, hay que tener en consideración lo siguiente. De acuerdo a una ley en el Perú, y yo la recordé la otra noche que me encontré con el señor Tejada, esta ley es bien buena, es la ley algo así como 2778582, por decirles, ¿ya? Estoy hablando de memoria, pero más o menos por ahí va. Es una ley que firma don Roberto Dañino como primer ministro y Toledo, o sea, debe ser del 2002. De acuerdo a esta ley, se regula la famosa puerta giratoria. Es decir, si tú has trabajado para el Estado, no puedes trabajar para el sector privado en un área de la misma competencia, por lo menos por un año. ¿Ok? Clarísimo. O sea, si tú estabas en el Ministerio de Ingeniería, no te puedes ir al sector minero hasta por lo menos por un año. Si tú eras presidente del Perú, tú dominabas todas las áreas, porque el señor García él domina todos los temas y todas las materias. Él no podía cobrar hasta un año después de haber terminado su mandato como presidente en Sí. cosas que no sean la docencia, que además ya ejercía. Y no me va a decir que estas charlas eran de docencia, porque que te paguen $100,000 por hablar con Imagínate. industriales, por tus altos conocimientos de economía, que es lo que él dice, Sí. sean eso. Ahora, ¿cuál es la sanción establecida en esa ley? ¿Ustedes saben cuál es la sanción? Devolver la plata. Tienes que devolver todo lo que te hayan pagado como dieta, remuneración, emolumento, de cualquier naturaleza, cuarta categoría, honorarios profesionales. Está claramente en la ley. Alan devuelve. Ese es, claro, Alan devuelve. Por algo, pero de verdad, todas las charlas que da el primer año después salió, y la primera la da tan pronto como septiembre. Septiembre. Él Y había él sale salido en julio. ¿ya? ¿Y a quién la da? A Endesa. A Endesa, A Endesa, que era contratista del Estado peruano. que había tenido un gran contrato talar, Sí, hilos, claro, horas no eléctricas. poca Sí. cosa. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y la da en el primer año. Ahora, después me dijo, yo hubiera estado buscando bien. Ujú. Búscalas todas, ¿ah? Porque creo que se ha cuidado de que los contratistas principales estén a partir del segundo año. Puede ser, Porque hay pero una en empresa este caso, china, mira, hay- el claro. contrato es de abril de 2012. Claro, No llega a pasar un año, ¿no? no. Hay otras empresas
que tuvieron Ah, contratos. no, con Odebrecht, sí, claro. Sí, claro. Pero él dice, no, perdón, es una federación de industriales, Claro. pues. Y justamente ahí hay un campo de investigación porque hay gremios empresariales que le pagan, ¿no? Y hay que ver qué empresa está detrás realmente de estos gremios empresariales. Así es, porque hay varios elementos, ¿no? Los elementos de mercado. O sea, finalmente, el mercado no paga así. O sea, el señor García nos puede convencer de muchas cosas, pero a mí no me puede convencer de que le pagan $100,000 por una conferencia a Alan García, ni $60,000, ya, ni Claro. $20,000, ¿ya? Ni 20, Sí, pues. ¿ya? Al Gore cobra $99,000, ¿no? Con todo su equipo científico de expertos en cambio Claro, y tiene, climático, no, casi además Al Gore presidente de tiene la una República de ONG Estados detrás Unidos. de él. Sí. ¿Ya? Que vive justamente de todo este tema y que hay que pagar la planilla de esta a su ONG, equipo. de todo el equipo, como tú dices, de científicos que trabajan en el tema medioambiental. Además, Al Gore tiene un premio Nobel Sí. Y Alan García de la no tiene. paz, ¿ya? Sí. Por promover todo el tema ambiental. No llegó a ser presidente de Estados Unidos, le dieron el premio Nobel. Alan García, ¿en qué tiene el premio Nobel? ¿En economía? Él dice que ha aportado cosas interesantes. Yo no tengo la culpa de haber aportado cosas interesantes del conocimiento económico del mundo. Sí es verdad, en eso sí no miente. Yo ya lo he explicado acá, quebrar un país no es poca cosa, no cualquiera lo quiebra. Entonces, sí, claro, tú quieres hacer la anticlase. Señor García, explícanos cómo se quiebra un país. Ah, yo Claro. lo voy a explicar. Y ¿No? mira, además de las conferencias, en el informe de enriquecimiento ilícito señalamos que nos llamaba la atención que haya sido nombrado parte del Consejo Asesor Internacional de Abengoa. Abengoa, otra empresa que tuvo contratos importantes, y él ¿Qué había hace estado en Abengoa? calidad de vocal remunerado. Abengoa son obras de infraestructura, ¿no? Y tenía una comisión que veía temas de cambio climático, ¿no? Y cuando le preguntamos, ¿y por qué usted está como parte del Consejo Asesor? Bueno, porque han considerado que yo soy experto en estos temas. En cambio climático. Sí, ¿no? Temas ambientales, entonces, digamos, temas Ya. económicos, temas ambientales. Bueno, competir con la alta estima que tiene de sí mismo Alan García es bien difícil, ¿no? Sí. Porque fíjate, si es experto en temas ambientales y si es experto... Ahora, eso ayuda, porque durante un año después de su mandato, como era experto en todo, no podía participar en nada. Y tendría Claro. que haber devuelto la plata de lo que recibió. Sí, pues efectivamente. Ahora, a mí me genera grandes dudas cómo se dan estas conferencias y cómo se dan tan rápido en medio de la investigación de la No, mega lo que comisión. sucedía era lo siguiente, yo lo he explicado al público. El señor Alan García había comprado una casa en San Antonio. O sea, esa plata la había tenido que poner porque necesitaba comprar la casa y remodelarla para vivir con su pareja y con su hijo. ¿Ok? Estaba alquilando una casa en Casuarinas. Era evidente que no había forma de que con su sueldo de expresidente y sus regalías de sus libros y su sueldo de profesor universitario le alcanzara, porque a nadie le alcanza. Era irreal. Entonces tenía que crear un sistema por el cual durante 24 meses le entrara $1.200.000, que era lo que necesitaba para cubrir la excusa de que había comprado y remodelado una casa. Sí. Además, Y había vivido, lo cual es absurdo. Y además Porque aparece otro nadie elemento. gana, es menos Sí. de 24 meses, es 20 meses, $1.200.000, pero luego, y él mismo lo reconoce, lo ha hecho en público, las conferencias decaen. Dice que por culpa de la comisión, por andar investigándolo, y porque hay nuevos expresidentes, pues, que le quitan el mercado, ¿no? Entonces, sí, pues, yo lo dije, ¿qué cosa? De la noche a la mañana el señor ya no le llama a nadie. ¿Y por qué, ah? ¿Por qué de ser tan importante? Una persona que tú le pagas $100,000, ¿nunca más lo vuelves a contratar? Pero mira, una conclusión del informe de la mega comisión que yo había olvidado señala lo siguiente. En el interrogatorio del 31 de octubre de 2013, Anulado después. que después fue anulado, él habla de la casa que compra efectivamente y dice que va a cancelarlo oportunamente porque fue comprado también con una hipoteca. Ah, y lo que siempre- nosotros encontramos es siempre hay que una hipoteca. la hipoteca había sido cancelada a través de un préstamo personal proveniente de la Universidad San Martín de Porres. Así es. Y se encontraba la casa inscrita como patrimonio familiar a favor de sí mismo y de su hijo Eso es. menor. Como hogar de familia para que no pueda ser embargada. Sería interesante conocer el préstamo de la San Martín si fue cancelado, Así es. ¿no? Así es, sería interesante. Y ver las fechas en las que se hacen todos los pagos y las fechas en las que se regularizan los pagos de las conferencias. Ahora, mira, si uno lean el caso García, cuando Alan García se presenta a la comisión y explica su patrimonio, es igualito, son las cuentas del gran capitán. Yo tenía una casita, la vendí, y junté una platita y con esa platita compré otra casota. La casota la vendí por una casota más grandota. Después la otra casota también la vendí. O sea, 2 más 2 son 4, 4 2 son 6, 6 son 8, 8 son 16. Con lo cual me alcanzó. Oiga, señor, ¿qué comió en esos
15 años. Ah, no comí nada. Todo Claro. era... no, o sea, qué comió, qué calzó, cómo se movilizó, cómo nacieron sus hijos. O sea, uno lee las cuentas. Les voy a traer el párrafo, porque ese párrafo es transcripción de lo dicho por Alan García. Ustedes no lo pueden creer. ¿Quién justifica su patrimonio de esa manera? Y ahí hice un negocio buenísimo porque lo compré baratísimo, lo vendí carísimo y después gané, entonces después vendí, después no sé qué. Me permutaron un departamento gigantesco por una casita enana que tenía al frente porque vendí los aires del departamento. Entonces, ¿qué cosa está hablando este señor? Bueno, y aquí también Bueno, pues, él le es- vende una casa a José Antonio Chang. Sí, la Una de casa Pulpos. en Pulpos, sí. Claro, la de efectivamente. Pulpos. Entonces hay una serie de operaciones entre ellos, digamos, ¿no? Así Entre es, los no, además amigos. hay todo un tema complicado les porque el ayuda. señor García no se ha divorciado. Ujú. Entonces, sus bienes, que son patrimonio familiar, entregados en realidad en la práctica a Pilar Nores para desarrollar un proyecto inmobiliario, que ya es un edificio donde antes vivía, que tiene departamentos, depósitos, ¿no? Hace aparecer a Pilar Nores con 42 propiedades, cuando en realidad es un edificio que cada estacionamiento y cada depósito tiene partida independiente. Pero Así es evidente que en una separación, me imagino, previa, los bienes han quedado arreglados de esa manera. Pero en la casa de San Antonio, ya, ahí tienes un signo exterior de riqueza que no se puede justificar. Y más grave aún, vivir en Madrid. Yo le pediría a alguien, por favor, una pequeña comisión investigadora inmobiliaria del costo de vida en Madrid. Hay varios periodistas peruanos que nos escuchan, Raúl Tola, Sí, Marcos están allá. Cifuentes, hay varios allá. Hasta hace poco Renato Cisneros, una pequeña comisión inmobiliaria. El señor, yo he caminado con Raúl Tola, me he tomado fotos en la puerta, vive ya en la calle Pintor Rosales, no me cargo de decir, es como si ustedes vivieran en el Golf de San Isidro, pero en el lado de la Embajada de Uruguay, digamos, Ya, bonito, lindo, ya, lindo. sin pista adelante. Esto tiene una buena ancha pista, pero con vista al coto de Casa del Rey, que ahora es un parque público. Casa de Campo es un parque público, pero fue originalmente el coto de Casa del Palacio Real. Esa es la vista de García desde su ventana. Y créanme que no tiene 2 metros cuadrados porque no entra. Tiene un piso. Alquilado, vale una fortuna. Hace varios años que vive ahí. ¿Quién paga eso? Si ya no da conferencias internacionales, ¿no es cierto? Si ya no publica los libros que publica, ¿no es cierto? Y ya no enseña en la Universidad de San Martín. Vive en Madrid. ¿Quién paga eso? 2 más 2 son 4, 4 y 4 16. O sea, por Dios. El dinero no crece en los árboles. O sea, por lo menos a mí me enseñaron eso, ¿no? De repente hay gente que es más afortunada. Ni es rico heredero, porque que sepamos no lo es, ni el dinero crece en los árboles. Entonces, ¿de dónde pues pecata mía? De la sacristía. De la sacristía, pues, ¿de dónde más va a ser? Bueno, sacristán que vende velas sin tener celerería. ¿De dónde pecata mía si no hay la sacristía? Bueno, pero era bien importante desmentir todas las cosas que ha Claro. hecho García en sus argumentos para pedir ¿Ha tenido asilo. usted la oportunidad de escribir un documento, una carta, algo a las autoridades en Uruguay? La carta que escribí la he enviado a todos los senadores y diputados. Ah, Le he enviado perfecto. también a algunos amigos personales que tengo que son del Frente Amplio del Uruguay Perfecto. que lo han compartido. Perfecto. ¿no? No, y además sería bueno hacerla llegar a la Cancillería misma, que es la que finalmente tiene que investigar esta historia, ¿no? Sí, Entonces, Sí. la Cancillería tiene que, digamos, merituar, oiga, el presidente de la comisión está diciendo con toda claridad que el señor que dice que lo exoneró, no lo exoneró, y acá le Así remito, como dice, a la prueba me remito. así es. No, así es. no lo exoneramos de nada, lo acusamos constitucionalmente, le encontramos responsabilidad y están tomando 3 segundos de mi intervención para sacarme Sí. de contexto. Así es. Trabajen más, pues, papitos. ¿Ya? Antes Claro, eran y además mejores. ese ¿ah? discurso de yo me allano, a nosotros nos dijo, yo no me Sí. defiendo con amparos ni con llantos. Lo dijo. Y presentó la acción de amparo. Claro. Ahora dice, para mí no es un deshonor permanecer en mi patria y se quiere ir. Pero te voy a decir una cosa, con usted se demoró como 1 mes y medio. Un poco más, ¿ah? Sí, pero Un par de meses. Acá se demoró 3 horas. 3 horas, O sea, increíble. dijo, a las 5 de la tarde en la puerta de su casa decía, yo jamás... Y el señor embajador ha dicho que ha llegado en la noche a la embajada de Uruguay. ¿Qué? 8 de la noche. 3 Sí. horas le duró. 3 horas le Increíble, duró. ¿no? Yo feliz de quedarme en mi patria. Ahora, parece que se va a quedar en su patria. Por ahora, parece que se va a quedar en su patria. No es poca cosa. Parece que sí se queda en Sí. su casa. Bueno, gracias a Sergio Tejada. Muchas gracias, encantado. Y qué bueno que hayan archivado todas estas acusaciones. Y esperemos que, la verdad,
la Fiscalía comienza a archivar de plano todas estas acusaciones que presenta el partido aprista o apristas carnetizados que sabemos perfectamente de dónde Claro, vienen. claro. Eso sí es persecución política. Y la verdad es que a mí no me asustan porque soy abogada, pero hay que gastar en abogado, hay que ir a la Fiscalía, gastar tiempo, plata, ¿no es cierto? Y tiempo, además de la molestia. Ellos saben que no te va a pasar nada, pero quieren molestarte. En fin. Claro, quieren molestarte, quieren congraciarse con su líder, También. diciendo yo lo denuncié. Yo lo pero, denuncié. Pero fastidian. Jefecito, yo lo denuncié. ¿Ya? Pero bueno, Preguntan al congresista, bueno, al excongresista Tejada si es que piensa escribir un libro así como el de El de Pedro García. Cateriano. La segunda parte dicen, de el caso García. El caso García en la megacomisión. Bueno, Podríamos hacer varios casos García. Este año he estado con bien poco tiempo. He estado escribiendo un libro sobre el caso narcoindultos, que ha sido el más importante, y cada vez me animo más. Me estoy animando más a escribir. Mira. Para que haya una especie de continuación intergeneracional Es que del de libro de verdad Pedro Cateriano. es algo bien interesante porque Pedro Cateriano era diputado en ese entonces, un diputado joven, ¿no es cierto? Vio todo esto y bueno, dijo, no, o sea, esto yo lo tengo que contar. Y se demoró varios años, porque recién lo escribieron en el 94, el Congreso lo habían cerrado en el 92. Así que tiene tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Y además la memoria a veces se agudiza cuando, como usted dice, relees los papeles Sí, claro. hay y ahí una te serie de encuentras con, cosas si que yo se lo había pasan, sí. dicho, ya lo había dicho y no me acordaba. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y nos reencontramos nuevamente mañana. Nos reencontramos mañana. ¿Con qué? Eh, No sabemos. El señor César Vázquez. Ah, sí, el presidente de la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales. Viene mañana, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa